Buenos días a todos. Buenos días. No sé cómo está la voz. Bien. Hoy es el primer día de la llamada Semana Santa. La santidad de las playas, la santidad de las montañas, la santidad de los bares, la santidad de los restaurantes, la santidad de las discotecas, pero sigue siendo la Semana Santa. El año pasado grabé 7 vídeos sobre la Semana Santa, uno para cada día de la semana. Me dice Juanjo que esos vídeos, están todos colgados en YouTube y lo van a pasar por las iglesias. De forma que si quieres enterarte de todos estos temas de la Semana Santa, dedica media hora cada día. El vídeo lleva nada más que media hora. Dedica media hora y entiendes uno de los temas de Semana Santa cada día. Si no sabes cómo descolgarlo, pregúntale a Juanjo. Él es el que lo tiene colgado. Hoy es el primer día de esta semana, pero yo voy a hablar del último, porque creo que el último es la clave de toda la semana, la resurrección del Señor. Es la clave porque San Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. ¿Qué hacemos aquí si Él no resucitó? Voy a leer un texto que algunos de ustedes conocen de memoria, en 1 Corintios 15. Un texto que trata desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Juanjo, ¿estás seguro que estoy bien conectado? Sí, está bien. ¿Se escucha bien? Sí. Pues yo no noto bien mi voz. Será cuestión de la voz. El oído. Sí, el oído. El tema de la resurrección de Cristo. Como dije al principio, este tema es primero para que tú tengas un conocimiento pleno de lo que ocurrió cuando Cristo resucitó. Segundo, para que puedas hablar con otras personas que te interroguen sobre la resurrección de Cristo, que sepas cómo contestar. Es tan importante la resurrección de Cristo que si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo se viene abajo, ya que la resurrección del Señor es la piedra angular de la iglesia. Si Cristo no hubiera resucitado, la humanidad no tendría esperanza de ninguna clase en cuanto a la eternidad con Dios. El sepulcro seguiría teniendo su sombra amarga. El pecado no tendría solución. El cielo seguiría vacío si Cristo no hubiera resucitado. Los ateos tendrían razón. Nuestra fe, como ha dicho Pablo, sería en vana. Sin la resurrección de Cristo, ni su vida, ni aun sus milagros tendrían sentido. Cristo hizo muchos milagros, predicó muchos mensajes. Dije una vez que las predicaciones de Cristo, si hubieran sucedido ahora, le habrían ganado el premio Nobel de Literatura. Pero toda esta gloria en la persona de Cristo, si Él hubiera quedado en la tumba indefinidamente o hubiera sido enterrado como cualquier otra persona, no tendría sentido la vida cristiana. ¿Está en el Viejo Testamento la resurrección de Cristo? Si tú has leído de este tema, ¿has encontrado la resurrección de Cristo en el Viejo Testamento? Está simplificada en algunos casos. En primer lugar, en la orden que Dios le da a Abraham,
que mate a Isaac en la cumbre del monte Moria. Le da esta orden y fíjate, o fíjese usted como quiera, le da la orden pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Quédate con esta última palabra o frase. Le volvió a recibir por figura. ¿Figura de quién? Isaac en el monte Moria es una figura de la resurrección de Cristo. Luego algunos citan la vara de Aarón. Por orden de Dios, Moisés pone en el testamento una vara por cada tribu. Y la vara de Aarón había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué tiene que ver la vara de Aarón, hermano de Moisés, en la resurrección de Cristo? Porque de esa línea sucesoria nació el Señor en Belén. Otro argumento, en el Viejo Testamento. Quédate con estas ideas para ti y para compartirlas con otros. En el Nuevo Testamento, la muerte de Jonás. Respondió Cristo y dijo en Mateo capítulo 12: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto se encuentra ya en el Viejo Testamento. La muerte de Jonás, o la resurrección de Jonás. Y es otra figura, otro tipo de la muerte de Cristo. Te estoy dando argumentos del Viejo Testamento para que entiendas que la resurrección de Cristo, como veremos después, no fue algo improvisado. Estaba ya profetizado desde antes que se escribiera el Nuevo Testamento. Isaías 53 es definitivo. ¿Has leído este capítulo de la Biblia? Que es muy importante. Pues dice Isaías 53, cuando hayas puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando haya muerto en la cruz, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, es decir, verá descendencia, y vivirá por largos días. ¿Cuántos días son los largos días? Años, siglos. Cristo resucitó. Y el Salmo 16, estoy en el Viejo Testamento. En el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no vio corrupción. Recuerdo un muerto en nuestra iglesia, no voy a decir el nombre, porque por algunos de los españoles fue conocido. Un hombre que murió en nuestra iglesia. Y la esposa lo tuvo varios días en la casa. Yo llegué
el último día cuando íbamos a enterrarlo, y el olor fétido que había allí era inaguantable. A Cristo no le ocurrió esto. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego tenemos el desafío de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, Él dijo: destruid este templo. Hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo y al tercer día yo lo edificaré. Y lo acusaron en el Sanedrín. Una de las pruebas que alegaron contra él fue esta. Él dijo: destruid este templo. Ellos pensaban en el templo de Salomón, no pensaban en el templo de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Claro, se alarmaron y llevaron al tribunal a Jesús, a 2 tribunales. Ha dicho que destruyamos este templo y Él lo reedifica en 3 días. Pero Él no había dicho eso. Él había hablado del templo de su cuerpo. Y efectivamente, al tercer día resucitó. ¿Qué se ha dicho de la resurrección de Cristo? Yo he leído mucho y he anotado para vosotros aquí los argumentos. Unos de los grandes ateos dijo que la resurrección de Cristo es un mito. Pero, ¿qué es un mito? El mito necesita años para fabricarse. Un mito no nace en cuestión de 3 días. Es un proceso largo que puede durar años o siglos, como hablamos hoy de la mitología griega o de la mitología romana. Pero a los 3 días de resucitado, de muerto, ya se hablaba de la resurrección. Si alguien le dice a usted que la resurrección de Cristo es un mito, dígale que el mito se hace a lo largo de años y de siglos. Pero la resurrección de Cristo empezó a predicarse al tercer día de haber sido enterrado. Otros no dicen que la resurrección de Cristo fue un mito. Dicen que no murió. Ustedes saben que yo nací y crecí en un país musulmán. Y leo mucha literatura musulmana. Tengo libros en árabe. Pues en Cachemira surgió un hombre, un santurrón musulmán, diciendo que Cristo no había resucitado, que lo bajaron de la cruz los apóstoles y lo llevaron a Cachemira y allí se casó y allí tiene familia y allí está la herencia. A usted le puede parecer una locura, pero esa locura la creen 1.500 millones de musulmanes en el mundo, que Cristo no murió. Y el Corán lo dice en árabe: la qutlu, la salabó. No lo mataron, no lo crucificaron. No lo mataron. El corazón de Jesús fue atravesado por una espada. Dice el Nuevo Testamento que llegaron a uno de los ladrones y le quebraron las piernas. Llegaron a otro y le quebraron las piernas. Y llegaron a Jesús y vieron que ya había muerto.
y con una lanza se la clavaron en el corazón y salió sangre y agua. Si Cristo no hubiera muerto, hermanas y hermanos, amigas y amigos, señoras y señores, si Cristo no hubiera muerto durante la semana de Calvario, habría muerto por aquella lanza de uno de los soldados que le atravesó el corazón. ¿Cómo dicen que no murió? José de Arimatea, dice Marcos, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Él era un hombre importante, José de Arimatea. Llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Se sorprendió. La muerte de Cristo fue un hecho real. Y luego también se habla de Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre. Pensemos en estos dos hechos. Cristo no murió. Si no hubiese muerto en la cruz por todas las heridas, habría muerto por la lanzada de aquel soldado. Si no hubiese muerto por la lanza del soldado, habría muerto asfixiado en la tumba cuando pusieron tal cantidad de especias aromáticas. Habrían dejado la tumba irrespirable. Dicen otros que no resucitó, que fue el amor de la Magdalena quien inventó la resurrección de Cristo. Bueno, una mujer puede elevar a un hombre hasta la altura o puede hundirlo hasta la miseria. Y se dan los dos casos. Pero lo que no puede hacer una mujer es resucitar a un muerto. María Magdalena vio a Jesús, lo confundió con un hortelano y le dijo: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Hermanas y hermanos, ¿qué había pasado? Llevaba 3 días muerto, había resucitado. La Magdalena lo tiene delante de él y no lo conoce. Pero en 3 días, porque María había estado en su entierro, en su tumba. En 3 días, ¿se puede dejar de conocer a una persona? Porque cuando yo he entrado, desde hace ya un mes, todos ustedes me conocen. En 3 días, si tú te lo has llevado, pero ¿quién es tú? ¿Quién es? Era el mismo maestro. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la Magdalena, que no le reconoció solamente después de 3 días? ¿O el problema estaba en Jesús? Yo creo, para mí, que el problema estaba en Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando dice Lucas que subió a un monte con Moisés y Elías y allí se transfiguró? No se transformó, se transfiguró. Su figura llegó a ser distinta, como la de Moisés y Elías que venían del más allá. Pues en el huerto Jesús estaba transfigurado y la Magdalena no le conoció. ¿Y qué hacía la Magdalena allí? Pobrecita mujer, qué gran mujer, virgen de corazón y de cuerpo.
¿Qué hacía allí? ¿Saben ustedes qué hacía? Se lo digo yo porque lo he estudiado. Jesús había dicho, hola, así llega. Jesús había dicho, donde esté vuestro tesoro, ¿qué más? Allí estará vuestro corazón. ¿Quién era el tesoro de María Magdalena? Pues allí estaba. ¿Y dónde está su tesoro? Es Cristo. Donde esté el tesoro, allí estará el corazón. Y María Magdalena fue una testigo más de la resurrección de Cristo. Porque Jesús la mandó que dijeran a los discípulos que había resucitado. Cristo no fue un mito en absoluto. Cristo murió en la cruz y fue enterrado. No fue María Magdalena quien dio origen a la resurrección de Cristo. Por otro lado, dicen algunos, como Voltaire. Voltaire es fue un filósofo francés ateo. Yo tengo 2 tomos de él en francés. Voltaire dice, no resucitó. Los discípulos vieron a un espíritu. Hombre, ¿un espíritu? ¿Un espíritu come? Porque él se sentó con los discípulos y preparó un pescado. Además, un espíritu habla porque su voz era la misma. María Magdalena no le reconoce. Pobrecita mujer, yo estoy encantado con ella. Sí, escribí un libro sobre ella. Y el día que vaya a la eternidad, lo primero que voy a hacer al que salga, si sale Pedro, ¿dónde está María Magdalena? Quiero saludar. Lo primero que voy a hacer. María Magdalena lo conoce por su voz. Cuando él dice María, la mujer se derrumba. Maestro, no me toque. El héroe de Filipina, José Rizal, escribió una novela sobre este versículo. Entángalo, no ni me tanguere, no me toques. Y aquí empiezan los teólogos. Amigo Casadero en Mayo, los teólogos son espías de Dios. Deforman la realidad, involucran a Jesús en hechos que él no había protagonizado. Aquí surgen los teólogos. ¿Por qué le dijo a Magdalena, no me toques? Dicen los teólogos, porque no había subido al Padre ni a su Padre. ¿Cómo que no? ¿Por qué le dice a Tomás, tócame? A María Magdalena le dice, no me toques. A Tomás le dice, mete aquí tu dedo en mis agujeros para que veas que soy yo. Luego a Tomás no le dice, no me toque. ¿Por qué le dice a María Magdalena, no me toque? María Magdalena era una mujer muy tierna, como tantas mujeres que saben que lo son, pero no pueden manifestarse. Si María Magdalena lo hubiera tocado, se hubiera abrazado a él, allí estaría todavía en Jerusalén abrazada a él. No lo había dejado, porque era su tesoro. Era su tesoro. Los que dicen que Jesús era un espíritu no habla. Un espíritu no come. Además, no solamente habla, sino que los gestos eran los mismos después de resucitado. ¿De qué te estoy hablando? De la resurrección de Cristo. Los gestos eran los mismos. Cuando iban con unos discípulos de Jerusalén
a Emaús. Iba junto a ellos, andando, hablando, y no lo conocen. El mismo problema que María Magdalena en el huerto de la resurrección. No lo conocen. ¿Cuándo lo conocen? En los gestos. Cuando Él se sienta con ellos al partir el pan. ¿Qué manera tenía Jesús de partir el pan? ¿Qué manera? El domingo pasado estuve en una iglesia. Esto no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Estuve predicando en una iglesia y cuando llegó el momento de la Santa Cena, había un trocito insignificante de pan en una copita. Como el vino en una copita, así. Y iban cogiendo ese trocito, iban comiendo. No voy a decir que es un error. Cada uno es libre de hacerlo. Pero cuando yo impartía la Santa Cena, Marijose se acordará, yo hacía lo que dice la Biblia. Tomó el pan y lo partió. Yo tomaba el pan y lo partía. Y de ese pan partido iba cada miembro de la iglesia tomando su parte. En Estados Unidos han inventado otra cosa. Han inventado una especie de oblea que tiene el vino dentro y el pan dentro. Tiene. ¿La has visto, Cisniega? Claro. Todo eso es antibíblico. Jesús partió el pan. No echó una migaja. Y hay todavía iglesias, sobre todo una en Suiza, en Ginebra, que al partir el pan ponen un trozo de pan envuelto en un paño y van triturándolo. Y le pregunté al predicador Valeriano Lanaspa, que ya está muerto, ¿por qué hacen ustedes eso? Porque Isaías dice que fue molido por nuestro pecado. ¿Y qué hace? Pues molir el pan, hombre. Molido por nuestros pecados. ¿Qué tiene que ver eso con el pan? Lo partió, dice Cristo. Ojalá esta iglesia cambiara y volviera a sus principios en el hecho de partir el pan. Partir el pan, depositarlo y que cada uno vaya tomando del pan lo que desee. El poder, no solo la costumbre era la misma, la voz era la misma, el cuerpo era el mismo, el poder era el mismo. Si Cristo hubiera sido un fantasma, como dicen, el poder que Él tenía después de resucitado era el mismo que tenía antes. Porque estaban, ¿lo recuerdas? Estaban los discípulos en una barca pescando y no cogieron nada. Los peces estaban de huelga. Y Él lo ve. Echad la red ahí. Ahí la hemos echado. Echadla otra vez. Y la sacaron llena de peces. Es decir, que su poder era el mismo después de resucitado que antes de resucitado. Otro ateo, Newport, dice que Jesús no resucitó, que los discípulos robaron el cuerpo. Señor, más despacio. ¿Qué discípulos robaron el cuerpo? Porque cuando Él murió, los discípulos desaparecieron. Pedro dice, el que parecía el jefe, Pedro dice, me voy a pescar. Y todos los demás dijeron, vamos nosotros contigo a pescar. Habían vuelto a su profesión primitiva. ¿Qué discípulos podían robar el cuerpo? Unos discípulos acobardados, desanimados,
frustrados, porque el reino no se había instalado como ellos querían. Además, Pilato estaba ya avisado: pon una guardia especial en la tumba, ponla, porque hay rumores de que los discípulos van a robar el cuerpo de él. Y Pilato puso una guardia especial, y a pesar de esa guardia especial, los discípulos se fueron y no robaron el cuerpo. Y por último en este punto, que luego sigo. Por último, leed, aunque lo habéis hecho, los primeros capítulos del libro de los Hechos. La transformación de Pedro, un hombre acobardado que ante una criada dice: yo no tengo nada que ver con ese hombre. Un hombre acobardado se enfrenta a los líderes del Sanedrín y les dice: vosotros matasteis al autor de la vida. La transformación de los discípulos es otra prueba de la resurrección de Cristo, porque ellos se habrían dejado matar, quizás en un acto heroico por defender a Jesús, pero se habrían dejado matar sabiendo que Cristo había resucitado. ¿Se habrían dejado matar por una mentira si Cristo no hubiera resucitado? Porque Pedro fue el primero, el que se enfrentó a los líderes del Sanedrín. Si Cristo no hubiera resucitado, si Pedro no lo hubiera visto, ¿iba a arriesgarse para que lo mataran a él también? Hermanas y hermanos, yo no sé si el hermano Quiroz, que habla la semana que viene, tiene más argumentos sobre la resurrección de Cristo. Porque luego están las apariciones. Dice que se apareció a más de 500 hermanos juntos. Se apareció a más de 500. Yo utilizo este versículo, y que me perdonen los que no estén de acuerdo, utilizo este versículo cuando hablo de la institución de la Iglesia, porque en Estados Unidos, sobre todo, se dice que la Iglesia empezó el día de Pentecostés. No empezó el día de Pentecostés. Viviendo Cristo, ya la Iglesia existía. Porque cuando se trata de juzgar un caso, le dice a un discípulo: si no te oye a ti, dilo a la Iglesia. Esto está en Mateo, antes de Pentecostés. Dilo a la Iglesia. ¿A qué Iglesia? Cuando Cristo muere, había ya una Iglesia por lo menos de 500 miembros. Y Cristo se aparece a esta Iglesia. ¿Se dan ustedes cuenta, si es que han estudiado este tema, que cuando Cristo resucita, ya no sale predicando como hacía antes? Ya no predica a nadie, no a 5.000, ni a 500, ni a 10. Ya no hace milagro ninguno después de la resurrección. ¿Qué hace Jesús? Dedicarse a cimentar la fe de aquella iglesia. Estuvo en la tierra 40 días. En esos 40 días, Él los dedica a los cristianos. Cuando me piden de América Latina que predique evangelización, digo: ¿evangelización? ¿Por qué no predicamos para los cristianos? Para que la iglesia desarrolle espiritualmente. Cristo lo hizo. Se apareció a más de 500. Y Pablo
Dice, como un abortivo me apareció a mí. ¿Qué es un abortivo? Un aborto. Como un abortivo me apareció a mí también. Las apariciones de Cristo fundamentan la resurrección del Señor. ¿Qué hizo la resurrección de Cristo? ¿Qué hizo? Pon atención. Te voy a decir lo que hizo. Primero, produjo la transformación de los apóstoles. Aquellos hombres acobardados que dijeron, vámonos a pescar, aquellos hombres se convirtieron en héroes del cristianismo y muchos murieron, como el apóstol Pedro. A Juan no pudieron matarlo, no quisieron. Pero la resurrección de Cristo le dio una vida nueva a los apóstoles. Segundo, el establecimiento del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, señores ateos, no existiría el cristianismo. 2.500 millones de personas encuadrados en diferentes denominaciones cristianas. Si Él no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Si Él no habría resucitado, no tendríamos Biblias. Si Él no habría resucitado, Carlos Ariel no habría podido cantar himnos, porque no tendríamos himnos. Y la resurrección de Cristo produjo una nueva humanidad y sobre todo hizo posible nuestra salvación. Amén. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No sería una fe que nos salva. A mí me gustan los cementerios. Aquí voy a todos. Antes iba, ahora ya no. Antes iba. Cuando yo vine aquí a vivir a España, yo soy un emigrado, como la mayoría de ustedes. Yo tampoco nací aquí. Pero cuando vine a vivir a España, empecé a predicar la radio. Y Radio Madrid. Pero los obispos católicos intervinieron y me suspendieron los programas. Entonces me fui a Radio Luxemburgo. Hablé con ellos por teléfonos y me dijeron que sí, que ellos pasarían los programas, que fuera y que hablara con ellos y firmara el contrato. Y fui a Luxemburgo. Recuerdo aquel viaje en coche, lo tengo escrito aquí, el viaje hasta Luxemburgo, pasando por Alemania. Vi un cementerio pequeño en el camino, en un lugar de la carretera. Se llamaba Longwy, el pueblo, y allí había una serie de filas de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Allí estaban las cruces. Y allí me puse a mirar. Estos muertos un día resucitarán. ¿Habrá resurrección de muertos? Amén. Porque Cristo resucitó. Amén. Y si Cristo no resucitó, nosotros también tampoco resucitaremos. Pero si Cristo resucitó, todos nosotros, los que ya somos salvos, resucitaremos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.